El debate en 678. Invitamos públicamente en fecha a acordar a Daniel Filmus y Mauricio Macri. Mauricio Macri y Daniel Filmus a debatir en 678. Finalmente, Mariotto derrotó a Sarlo. En los 3 diarios argentinos que yo leo, que son Clarín, sin permiso de Manietto, te juro que lo compro. Igual, te yo no juro sé si que lo compro. Las editoriales de Manietto, la que le dan letra a usted o usted que le da letra a las Mira, a mí no me da letra a nadie, no seas quizás sea al insolente. revés. No seas insolente. Entonces no seas insolente. Usted no me escuchó todo lo que yo le digo. No sé si, le repito para que no se enoje, si las editoriales de Manietto le dan letra a usted o usted le da letra a las editoriales de Manietto. Nadie le da letra a nadie en este caso. Hay una nadie le da letra a nadie. Pero no... Clarín, 16 de diciembre de 2005. Kirchner, la audacia y el cálculo, por Eduardo van der Kooi. Libro de Beatriz Sarlo. La audacia y el cálculo. Kirchner. Nadie le da letra a nadie en este caso. Hay una nadie le da letra a nadie. Pero no... Joclender más complicado. El personaje que está involucrado, el que está investigado, es Joclender, y quienes han trabajado con él directamente. No aparece en ninguna parte, ni siquiera hay un atisbo de sospecha sobre que Eve Bonafini o alguna madre de Plaza de Mayo haya tenido participación, ni siquiera remota, con las irregularidades que se habrían cometido en esta historia. El juez Ollarvide tiene información suficiente como para poder fundamentar un auto en el que ordenara una imputación directa por el delito de asociación ilícita contra Joclender y ordenar su detención. Crece la campaña contra Eve. Clarín da vergüenza ajena. Clarín de ayer. El Central borró datos y protegió a Joclender. Eliminaron el registro de 34 cheques sin fondos emitidos por su constructora. La tapa de Clarín y toda la interpretación que hace Clarís es absolutamente falaz, con el agravante de que nosotros ayer a la noche le dimos toda la información de cómo era el proceso, por qué se habían hecho las cosas, cómo habían ocurrido, y aún así, haciendo caso omiso, una vez más con toda mala fe, ha distorsionado, tergiversado toda la información. De las mentiras de Clarín a las del hermanito Sonsón. Perfil.com. Los ADN de los Noble podrán ser comparados con todos los de los desaparecidos. La información que ha trascendido por algunos medios es: los ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble podrán ser comparados con todos los familiares de desaparecidos. Esto era muy importante, así leído. Lo tenemos en línea al doctor Alan Yud. La información que acabo de leer, así dicha, ¿está bien? No, para nada, no está bien. Ojalá fuera cierta, pero no es así. La protección de Manietto a Macri. Otro tema ignorado. Iván Noble. Estamos presentando una impugnación a la candidatura de Matías Lanuse, que es candidato comunero del PRO, del partido de Mauricio Macri. Y nosotros creemos que este personaje no tiene idoneidad moral para integrar esa lista, porque él fue el director de la UCEP, la Unidad de Control de Espacio Público, organismo creado por el jefe de gobierno de la ciudad para desalojar, golpear y robarle las pertenencias a las personas que estaban en situación de calle. Y cuando él fue director de ese organismo, Matías Lanuse, fue el momento en que más denuncias se recibieron de malos tratos de gente en situación de calle, y por eso creemos que este personaje no puede ser candidato legislativo de nada. Las colectoras de Manietto. El exabrupto de Carrió sin repercusiones. Yo tengo fuertes esperanzas en el futuro. Ahora hay que animarse, porque si no esta gente se va a quedar con nuestra vida, con nuestra fortuna. Yo creo que hay que tener miedo a esto. La gente dice, bueno, pero la corrupción no la podemos cambiar. Mire que si no cambiamos esto, se apoderan de usted, de sus hijos, de su familia, de sus bienes. Se apoderan de usted, de sus hijos, de su familia, de sus bienes. Primero hay que ganarlo, en todo caso. Que van por más. Debate complicidad civil con el genocidio. El desafío de 678 a Hellblum. Me preguntabas si yo iba a ir a 678. No tengo ningún problema en ir a 678. Todavía no me formalizaron la invitación, aclaro. Hellblum ya no habla de nuestra presencia en Canal 13 y aún no fuimos invitados. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior,
es la luz que detrás alumbra la inmensidad. Otro día de fascinantes noticias. 1. Burda opereta cada vez con menos adeptos. ¿Hay libertad de prensa, Mirta, para usted en estos momentos? Chicos, vamos caminando, por favor. Yo estoy segura que hay. 2. Ricky Martin y esta Argentina de hoy. Acá hay una ley en la Argentina que fue a partir de este año, ¿fue? ¿O el año pasado? El año pasado. Que se puede casar la gente con el del mismo sexo. Bravo, Argentina, un aplauso. Venga, venga, Argentina. Venga, que se sienta. El hecho de que Argentina diga no al discrimen en un caso tan simple como este, ¿no? Los derechos humanos. Sí. Pues crea un precedente maravilloso para el resto de Latinoamérica. Sí. Luego de Argentina vino la Ciudad de México, inclusive ahora Brasil también. O sea, hay algo sucediendo que es muy bonito. El efecto bowling. 3, 6, 7, 8, forever. Yo de ser presidente quiero toda la libertad de expresión, lo que supone que si yo fuera presidente mantendría 678. Profetiza 678. ¿Cuándo hablaremos de fútbol? ¿Cuántos equipos pelean el descenso en un campeonato largo si no hay promedio? Hoy mucho. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de a donde quiera que voy, 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 a donde quiera que voy. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? ¿Por qué se están abrazando? Tenemos laburo, no puedo creer. Vamos a votar a Lilita, que nos prometió laburo. Es la única que nos prometió laburo hasta ahora, así que... Cristina no dijo nada, estaba con miedo. 678. Así que nuestros 2 votos para Lilita. Me parece muy bien el festejo. Señores, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, ahora los saludo a todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Todos bien? Me alegro mucho. Ya está hecha la invitación para Macri Filmus, el debate, lo veíamos recién en la apertura, así que veremos de qué vienen las respuestas. Hoy está con nosotros para compartir el programa el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Alberto Bontempo. Hola Luis, bienvenido. Muchas gracias por venir. También está con nosotros para compartir el programa Abel Fatala. Hola Abel, ¿cómo va? Bienvenido, subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Un gusto. También está con nosotros para compartir el programa el señor Oski Guzmán. Hola Oski, ¿cómo te va? Es actor actualmente, está actuando en la obra Robin Hood de Héctor Presa y está dirigiendo el 100º mono en el Bulululú. Bienvenido Oski. Muy bien, arrancamos con el primer informe, tiene que ver con la situación de Bonafini. Ustedes saben que Clarín publicó en la tapa del día de ayer la situación con el Banco Central, ¿no? La que veíamos en la apertura un tramo en donde vos le hacías una nota a Marcó del Pon, jefa del Banco Central, directora del Banco Central, en donde desmentía, digamos, la situación que denunciaba el diario Clarín. Sí, Marcó del Pon fue ayer en una entrevista en Radio Nacional, donde tenemos el programa con Mario Weinfeld. Ella lo que explicaba es que en realidad no hubo ninguna resolución especial ni ninguna modificación de la normativa vigente, que lo único que se hizo fue poner en práctica la normativa que es para todos y que tiene diferentes puntos para, a medida que se van o bien pagando los cheques sin fondos que tienen
tienen 15 días hábiles para levantarse, entonces caen automáticamente de esa base de datos. Si no se pagan, permanecen en esa base de datos por un lapso determinado, creo que son 2 años, y después de 5 años directamente se eliminan de la base de datos. Es decir, que no hay una operatoria particular del Banco Central para el caso Joclender. Bueno, pero no ha sido escuchada la nota, por lo menos por los amigos del diario Clarín. Vamos a ver el informe. Tienen otra interpretación, tienen una interpretación ad hoc. Sí, exactamente. Vemos el informe y lo debatimos, dale. Crece la campaña contra EVE. Clarín da vergüenza ajena. Volvemos a decirlo. Debe investigarse el tema hasta las últimas consecuencias. Los negocios Joclender no era solo con la Asociación Madre Plaza de Mayo. No es que con todo el dinero que recibía la Madre Plaza de Mayo, él hacía negocios. Él hacía negocios aparte. No era solo con las Madre Plaza de Mayo. Vieron que Eve Bonafini dice, todas las deudas que nosotros que tenemos las vamos a pagar. Una de ellas importantes tiene que ver con las cargas patronales. Vieron que cuando se contrata a los trabajadores, la empresa, y en este caso los trabajadores de la construcción, además de pagarle el sueldo, quienes lo contratan tiene que hacer los aportes patronales. Sí. Al parecer, la sospecha es que Joclender no realizaba esos aportes. No dejó una por hacer. Entonces, al no realizar esos aportes, la deuda es de la fundación. Entonces, la fundación va a tener que hacerse cargo, obviamente, de esos pagos. Y parte del desvío de fondo que se investiga es precisamente eso. Joclender, la banda, como dijo Eve, agarraba la plata y de ahí es donde había uno de los principales desvíos de fondo. No los desvíos de fondo que por ahí iban para la construcción de la vivienda, sino de los aportes patronales. En sintonía habló Eve. Sin embargo, mínima repercusión tuvieron sus declaraciones. Joclender y las madres, porque si no todo se pudre, todo se trastoca y queda como que, bueno, las madres somos igual que Joclender, los Joclender igual que las madres. Ellos son estafadores y traidores, y las madres pusimos del cuerpo 34 años para reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios, reivindicar sus vidas, y nadie las va a manchar. ¿Estás herida? Estoy embroncada, más querida, porque vos perdés toda la posibilidad de justificar nada. Nosotros le dimos todo, ¿no? Y cuando vos a una persona le pones todo y le das toda la posibilidad de que salgan de la cárcel, que tengan un laburo, que estén con las madres, que nos parecía bien, nos parecía justo. Y yo tengo bronca, porque yo digo, pero igual, como te dije antes, la bronca no me va a hacer dejar que yo le siga dando posibilidades a la gente. Cualquier cosa que adopte la justicia lo vas a asumir como algo... Sí. Vas a ser plenamente respetuosa. Sí. Es decir, el tema de ser como muchos piensan es muy feo. Sí. Y bueno, lo que haya que pagar, que lo paguen. Si tienen que ir presos, que vayan presos. Todos los que tengan que ir presos. Mínima repercusión, como decíamos, y maliciosa y temeraria. Veamos la edición de un noticiero ultra opositor. La mentirosa edición. El mismo domingo por la noche fue entrevistada por el periodista oficialista Víctor Hugo Morales en el programa Bajada de Línea. Habló otra vez de las discusiones y admitió que sabía todo. Lo que te puedo decir es que yo ya venía discutiendo con Sergio porque él entendía que teníamos que pasar a ser una empresa. Ahora, él tenía su empresa. Y sí. ¿Esa Medorec, sabe? ¿Conocías ese nombre? Sí, yo sabía. El lunes dio más detalles a Página 12. La frase completa de Eve. Ahora, él tenía su empresa. Y sí. ¿Esa Medorec, sabe? ¿Conocías ese nombre? Sí, yo sabía. ¿Qué era para vos Medorec? Nada, porque yo no quería saber ni que me hable, porque yo no quería que eso se mezclara con las madres. Con las intenciones que ya todos conocemos, el monopolio de Mañeto, cómplice y responsable del genocidio, el robo de bebés y la tortura a embarazadas, acrecienta su campaña contra un ejemplo de lucha pacífica y prédica de no venganza. Sus recortes son, como siempre, mentirosos. El diario Clarín de hoy, en tapa muy grande, publicó que el Banco Central había eliminado adrede de una base de datos los cheques rechazados de la empresa Meldorec, de Sergio Joclender. Clarín de ayer. El Central borró datos y protegió a Joclender.
eliminaron el registro de 34 cheques sin fondos emitidos por su constructora. Hace muy poquito, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, negó eso. Dijo que eso era una falacia. ¿Ququé tal, Mercedes? Nora Beiras te saluda. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó realmente con estos cheques sin fondos y cuál es la realidad de esta situación? La tapa de Clarín y toda la interpretación que hace Clarín es absolutamente falaz, con el agravante de que nosotros ayer a la noche le dimos toda la información de cómo era el proceso, por qué se habían hecho las cosas, cómo habían ocurrido, y aún así, haciendo caso omiso, una vez más con toda mala fe, ha distorsionado, tergiversado toda la información. Porque leyendo la nota de tapa, el último párrafo de la nota dice que anoche el Banco Central dijo desconocer el hecho que involucra a Jorlender y dan la explicación que ustedes le dieron. Pero no, esto no varió el título de tapa. No varía. Es muy llamativa la nota de Clarín, obviamente es el título a 5 columnas, es decir, toda la tapa de hoy de Clarín es eso, y si uno lee la nota, en el último párrafo de la nota, hacen la aclaración que le hizo el Banco Central, pero nunca quedó explicitada, porque si no se caía la noticia, claro. Carecía de veracidad la noticia, ellos mismos la publican, pero la verdad que eso sí es editar con muy mala intención. Esta cosa jorobada, decir que hubo ocultamiento, que una decisión, una instrucción de alguna autoridad del Banco Central, no es así, no ocurrió así, y además no hay forma de que uno dé una instrucción y se meta en un sistema que ya funciona automáticamente. Ya sabemos que todos los días Clarín pierde credibilidad, pero a veces cuando da vuelta las cosas, las distorsiona de tal manera, con la mala fe. Hoy no aclara que oscurece, porque insisten tosudamente en algo que realmente no tiene de dónde tomarse para seguir insistiendo. Clarín de hoy. A ver. Acá, en chiquito. El Central justifica haber borrado datos del ex apoderado. Ya sabemos que todos los días Clarín pierde credibilidad, pero a veces cuando da vuelta las cosas, las distorsiona de tal manera, con la mala fe. Los cheques que no tienen fondos se dan de alta automáticamente, pero hay una normativa interna que rige en el Banco Central desde el año 2001 de darle la posibilidad a una persona que cancele y que pague el cheque y la multa antes de los 15 días, y por lo tanto es sacado automáticamente de la central de cheques rechazados. Y eso fue lo que ocurrió con los cheques de Meldoré, que es decir, fueron pagados. Claro, esos fueron pagados. Es una lástima que, resultándoles excluyente el tema, no dediquen, jamás lo hicieron, ni media coma a la obra de las madres. Casas parecen lindísimas, fue muy impactante para mí ver esos edificios, es decir, cada casa tiene todos los servicios imaginables. Todo. No hacemos nada donde no haya agua, luz, cloacas, todo, porque no le vas a dar una casa que no tenga nada. Y por lo que sabes, esas casas así terminan siendo más baratas, hechas por ustedes. Las casas salen más económicas en el sentido que son más grandes, y también en las casas está previsto para la gente que tenga discapacidad. La idea es erradicar villas de emergencia. Entonces lo que se trata es de erradicar las villas y que la misma gente que nunca trabajó, que son 2 generaciones que no trabajaron, que vivieron del choreo o del cartoneo, esa gente es la que hay que darle la posibilidad. Pregunto yo, porque la derecha está como loca con el tema cómo una fundación, cómo un organismo de derechos humanos va a construir casas. Y que Macri y Roggio tienen el monopolio de la obra pública en Argentina. Ellos son los únicos que tienen chapa de contratistas. Cuando yo entré a la casa le dije, esto es mucho mejor que donde vivís vos. Me salió del alma, casi me mata la gorda, pero es cierto. Yo conozco la casa de Eve en La Plata, es una casa muy humilde, y vos entrabas a esas casas y eran unas casas hermosísimas. Me dice, sí, por supuesto, ¿cómo no lo vamos a hacer mejores? Eve causa orgullo y Clarín y sus afines vergüenza ajena. Clarín,
Bonafini y Joclender disfrazados en una fiesta en la sede de Madres. La relación Eve-Joclender tuvo tiempos de gloria, según el Diario Libre, que publica fotos de una fiesta de disfraces a fines de 2009 en la Casa Central de las Madres. Eve vestida de diabla, Sergio disfrazado de obispo con un crucifijo en el pecho. Atrás destaca Libre las fotos de los 30.000 desaparecidos. Vamos a hablar de medios, de la prensa canalla. Mariana Moyano, buenas noches. Se habla mucho justamente de qué es la prensa canalla. Bueno, hoy tuvimos un ejemplo, el diario Libre, perteneciente a la editorial Perfil, es el diario amarillo de editorial Perfil, publicó una tapa en la que ponen a Eve de Bonafini disfrazada con textos como fotos inéditas de la relación oscura con Joclender. El expreso logró que Eve se calzara un disfraz diabólico, dice el diario Libre. Eve compartía fiestas con Joclender. Insólito festejo. Dice que festejaron con los rostros de los desaparecidos y que sonreían en 2009, de cuando supuestamente son estas fotos, porque consiguieron millones del gobierno K. Este diario puntualmente lo que hace es un engaño a sus lectores. En primer lugar, las fotos no son inéditas, no son exclusivas, porque también las tuvo la revista Mu, básicamente porque Eve de Bonafini las dio a conocer. No se trata del año 2009, sino del 2008, o sea, el rigor periodístico es nulo, podríamos decir. Por otro lado, no es una fiesta de fin de año, como se dice en la nota, sino que es el cumpleaños número 80 de Eve de Bonafini, que ella decidió festejar e hizo pública la tarjeta con un texto que decía: con disfraz, careta o antifaz, dejamos nuestras broncas atrás. ¿Por qué Eve de Bonafini decide disfrazarse y festejar? Porque durante esos meses se habían quedado atrás las leyes de impunidad, habían sido derogadas, y Eve de Bonafini quiso celebrar. Y lo que hizo fue disfrazarse no con un disfraz diabólico, sino de brujita, de la bruja de Blancanieves. Porque ella que decía, a mí me dicen bruja, pues bien, me voy a disfrazar de eso, de la bruja de Blancanieves. Acá hasta hay una falta de rigor de observación del periodista que hizo esta nota. Mientras tanto, el tema de la apropiación de hijos de desaparecidos por parte de Ernestina Noble tiene cobertura entre nula y mínima y falaz. El hermanito Sonsón de Clarín, a cargo de otro cómplice del genocidio, miente del mismo modo. Perfil.com. Los ADN de los Noble podrán ser comparados con todos los de los desaparecidos. La Cámara de Casación rectificó la discutida medida que limitaba las fechas para cotejar las muestras genéticas tras un reclamo de los familiares querellantes y abuelas. La información que ha trascendido por algunos medios es: los ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble podrán ser comparados con todos los familiares de desaparecidos. Esto era muy importante, así leído. Lo tenemos en línea al doctor Alan Yud. La información que acabo de leer, así dicha, ¿está bien? No, para nada, no está bien. Ojalá fuera cierta, pero no es así. La realidad es que lo que la casación rectificó fue, en primer lugar, una discordancia en la redacción en sus votos entre dos jueces que expresaban, según ellos, una misma idea, pero de modo distinto, y ellos dijeron que habían querido decir lo mismo. Entonces aclararon cuál era el universo de familias que se comprendía. El otro punto que aclararon, que sí es de destacar, porque el primero la verdad es que no hace gran diferencia, es que este límite temporal se podría flexibilizar en el caso de que se pusieran en duda las fechas de inicio de los expedientes de guarda de Marcela y Felipe Noble Herrera. Esto lo que abre es un horizonte, digamos, un poco mejor que el de la primera resolución, pero sigue siendo cuestionable porque el apartamiento de la ley del banco que ordena el análisis con todas las muestras que están en el BNDG, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, sigue latente. Los ADN de los Noble podrán ser comparados con todos los de los desaparecidos. ¿Cuál es la noticia concreta? Una aclaración insuficiente de la Cámara de Casación que persiste en la ilegalidad de su resolución. Bueno, muy bien.
Muy bien, bueno, tanto Abel como Luis Alberto Bontempo estuvieron ayer en la Cámara de Diputados, en realidad en la Comisión de Vivienda, como 3 o 4 horas, hablando, imagino yo, Abel, del sistema de distribución de los subsidios para la Fundación Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo sí, en realidad dimos un enfoque general de lo que es la producción de obra que tiene el Gobierno Nacional y después, bueno, tuvimos sujeto a las preguntas de los distintos diputados, los distintos bloques, lo cual, bueno, sí tuvimos casi 4 horas. Una de las preguntas que está dando vuelta es cómo el gobierno entrega los subsidios o el dinero para que la fundación evidentemente tenga ese dinero y pueda hacer lo que hace con las viviendas. Claro, bueno, acá se hace el foco en plantear que las Madres de Plaza de Mayo construyen viviendas, lo cual en realidad es una parte de la verdad. En realidad esto lo que está planteando es una política que se desarrolla territorialmente en varios lugares de la Argentina. Por ahí también se dice que las madres están construyendo en todos lados, ¿no? Realmente podemos contarlo con los dedos de 2 manos, en el sentido de que está Santiago del Estero, está el Chaco, hay varias localidades de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Bariloche, Río Negro, con lo cual no es que está en todo el país, está en estos lugares que mencioné. Y en realidad se está hablando de un plan o un programa como es Misión Sueños Compartidos, que lo han discutido en cada una de las jurisdicciones que te mencioné, y que es un programa de inclusión social, en donde, entre otras cosas, se construyen viviendas. O sea que es una cosa mucho más amplia que la construcción de viviendas. Claro. Y me parece que desde ahí es el tema que hace a que los lugares en donde está llegando hoy las Madres de Plaza de Mayo, y hoy inclusive hay declaraciones muy importantes que hizo a un colega de ustedes, el presidente de la Cámara de la Construcción, justamente hablando del tema este que le hizo a 7 clases, donde plantea con toda claridad que los lugares donde están trabajando las madres no llegan ellos. O sea, te lo está diciendo el presidente de la Cámara de la Construcción. Se lo está diciendo ni un diputado oficialista, ni un diputado de la oposición. O sea, lo está planteando quien viene haciendo obra pública en la Argentina. Entonces, desde ese lugar, me parece que uno tiene que tener en claro que cuando habla de programas y planes de inclusión social, y este es el caso, digamos, lo que discuten los distritos que nos vinieron a presentar esta propuesta junto con las Madres de Plaza de Mayo, el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que toma justamente a la obra pública como factor de motor de la economía, pero también como factor de inclusión social, entra perfectamente dentro de los planes que estamos llevando ante la financiación. Y después hubo un tema que me gustaría para poder terminar esta parte de la intervención, algo que tiene que ver con el uso de recursos fiscales. O sea, se habla del uso de los recursos fiscales como que no tienen control. Bueno, esto lo desmentimos categóricamente porque quedó demostrado en la exposición, tanto de Luis como la mía, que los niveles de control que tiene en algunos casos es hasta el doble. Pero no es el caso de la Fundación, es el caso de todas las obras que realiza el Gobierno Nacional con esta metodología. A ver, Luis, justamente, ¿de qué se tratan esos controles? Más o menos, ¿cómo están articulados? Mira, nosotros llevamos construidos desde el 2003 a la fecha 832.000 soluciones habitacionales, entre terminadas y en ejecución. Terminadas tenemos 314.000 viviendas y 150.000 más en ejecución, más los mejoramientos de viviendas, llegamos a esa cifra de 832.000 a hoy. Todas las viviendas con el mismo sistema de control. O sea, tanto para las ONG como para las empresas constructoras, porque no trabajamos solamente con esta ONG, que también lo podemos explicar. Y el mecanismo es muy sencillo. Es la jurisdicción que en el Consejo Nacional de la Vivienda, a iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, ha determinado un presupuesto para llevar adelante una cantidad de viviendas y se ha consensuado en el Consejo Nacional de la Vivienda, donde están todas las representaciones de cada una de las jurisdicciones, se ha consensuado los cupos que le correspondía a cada provincia, teniendo en cuenta el censo en ese momento del 2001 más las estadísticas de la NBI. ¿Por qué digo esto? Porque las obras de vivienda de las madres están dentro de estos cupos. Viene una provincia y trae un programa y dice, necesito que me financien este grupo de viviendas que está dentro de ese cupo. Bueno, nosotros evaluamos el precio, porque nos manejamos con precio tope, o sea, hay un precio de referencia que es el precio de los programas federales del metro cuadrado. Nos manejamos con parámetros mínimos de calidad, que no se puede bajar esos parámetros mínimos de calidad, y nos manejamos con superficie mínima
de la construcción de la vivienda. Si se cumple con estos 3 parámetros, nosotros le damos el ok a través de una no objeción técnico-financiera, según corresponda, para que puedan contratar. En el caso de una empresa, licitan y después contratan. En el caso de una ONG, contratan directamente porque así lo permite la ley. Esto está totalmente descentralizado porque es un programa federal y las leyes que rigen la ejecución de la vivienda son las leyes de cada una de las jurisdicciones. Es decir, que son los municipios o las gobernaciones. Entonces, o las ONG primero, que claro, no es subsidio esto, para nada, porque está dentro... ¿Qué diferencia hay entre, perdón que lo interrumpa, entre subsidio y transferencia de recursos? Claro, que ustedes hicieron hincapié en porque eso. esto es obra pública. Entonces, la obra pública se paga por certificado de obra. Si no hay avance de obra, no se paga. ¿Entiende? Entonces, nosotros, cuando se firma el contrato, la jurisdicción es el comitente de la obra, con sus derechos y con sus obligaciones. Y la ONG, hablando de la fundación, es la contratista de la obra. Y la nación es quien financia la obra. Entonces, nosotros, una vez aprobado el contrato, lo que estamos haciendo es enviar un anticipo financiero que es del 15% y luego pagamos por certificado. Este anticipo financiero a veces se utiliza como acopio de materiales justamente para poder acelerar los tiempos y para financiar de entrada la ejecución de la obra. ¿Y el resto lo pagan cuando la obra está terminada? Y el resto, el resto se va pagando mes a mes contra certificado. Hay un plan de trabajo que se presenta y se paga mes a mes contra certificado. Y la obra... Los controles de la obra los lleva adelante la jurisdicción porque es la contratista, porque es el comitente. No, esto está firmado, no es una decisión unilateral, está firmado en los contratos. Y esto es la única manera de poder haber construido la cantidad de soluciones habitacionales que se han construido, que es descentralizando. Luis, ¿me permitís? Porque esto creo que ha planteado Luis al final, creo que es clave para poder entender esto. El Gobierno Nacional, a través del convenio que tenemos con las distintas jurisdicciones, no paga absolutamente nada que no esté colocado en la obra. Quiere decir que si nosotros hemos hecho una evaluación en cuanto al avance que ha tenido la obra, lo que se remite justamente a ese distrito es lo que está puesto en la obra. Y esto creo que es central, porque esto permite que justamente teniendo viviendas de calidad, como lo ha dicho inclusive el propio presidente de la Cámara, hoy estoy medio como oficialista de la Cámara de Construcción, digamos, lo ha dicho Wagner, ¿no? Porque realmente me llamó la atención, porque es alguien que está trabajando en esto. Que hablemos también del tema del precio, que es un precio ventajoso. Encima tiene, por las ventajas del sistema que han adoptado las madres, que es el sistema de panelería, la incorporación en los planteles de la construcción de mujeres. No hay ninguno de los planteles de los obradores que he mencionado antes que no tenga no menos del 20% de mujeres. Y esto creo que es importante, porque si no, no tendrían posibilidad en muchos de los lugares marginales que tenemos, en estos lugares que están trabajando justamente las jurisdicciones con las madres, de poder llegar a estos sectores. Ahora, falta, en base a lo que los dos comentaron, una pregunta que me ocurre. ¿Quiere decir que si ustedes la pared la pagan una vez que está construida y las tejas la pagan una vez que se ven las tejas, que las tocan, la posibilidad de estafa es mucho menor que esperar a que termine hipotéticamente? Perdón, y lo segundo que se me ocurre es lo siguiente. Yo soy una ONG, tenemos una ONG en el barrio. Se me ocurre pedir un presupuesto al Estado, porque el Estado está acá en el eje de la disputa, más que el caso, el tipo Shockländer. Quiere decir que esa ONG, supongo que tendrá que tener requisitos morales, no sé, de algún tipo, para que se le otorgue la posibilidad de construir, o cualquiera se presenta y consigue el aval del Estado. No, obviamente que tiene que acreditar. Por eso lo pregunto. Acá estamos hablando de la Fundación de las Madres y estamos hablando de municipalidades y de gobiernos provinciales elegidos democráticamente. Entonces, realmente, a veces, cuando se menciona esto, pareciera ser que cuando hablamos de federalismo, el federalismo es algo abstracto. En realidad, digamos, cuando nosotros descentralizamos desde el gobierno nacional, no nos estamos desentendiendo. O sea, cuando descentralizamos, lo que estamos haciendo es poner en marcha justamente el federalismo para que el control primario lo haga justamente la jurisdicción. Ahora, yo voy a hacer hincapié en el tema de los fondos públicos, porque hay un ejemplo que me parece que lo grafica con toda claridad, porque pareciera ser que nosotros remitimos los recursos a la provincia o al municipio, después el municipio, digamos, paga de acuerdo a lo que se certificó, y lo que se certificó fueron ladrillos, paredes, techos, como estás planteando vos, varones. Bueno, una vez que se pagó, esos recursos pertenecen a quien recibió el dinero.
O sea que ya dejan de ser fiscales. O sea, esos recursos, cuando nosotros pagamos lo que nosotros vimos y convenimos, que fue una pared, una ventana, una casa terminada, cuando pagamos eso y la jurisdicción le paga a quien la construyó, en los valores que hemos convenido, que están por debajo del mercado, esos recursos ya dejan de ser fiscales para transformarse directamente en quien recibió los recursos. Es lo mismo que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la venta de un coche, ¿no? Yo vendo mi coche, yo recibo la plata. Es muy difícil que después quien de alguna manera recibió ese bien venga a pedirme, digamos, que yo le rinda cuenta acerca de lo que voy a hacer con esa plata. Yo lo puedo usar para comprar otro coche, puedo usarlo para hacer miles de cosas. Y me parece que esto creo que es un tema... Perdón, la última pregunta. ¿Tuvieron alguna dificultad, como yo digo dificultad, parece un eufemismo, algún tipo de delito, de corrupción en todos estos? Fíjese que acá hay una cuestión. Los avances físicos y los avances financieros de todas las obras están equiparados. Por lo tanto, la cosa está bien. Pero además, yo creo que hay, en la información que se tira, hay un menosprecio muy grande por las provincias, por los técnicos y profesionales de las provincias. Ellos son los que llevan adelante los controles. Y por ser de las provincias donde se trabaja, no son menos que los técnicos y profesionales de la capital federal. O sea, en cada uno de los lugares hay ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra que se dedican a esta cuestión, que son de los institutos provinciales de vivienda, que tienen una trayectoria grandísima. Ellos llevan adelante los controles y nosotros verificamos que el avance financiero, que es el hecho de pagarle a la jurisdicción, con el avance físico, que son las paredes, las puertas construidas, coincida. Luis, entonces no hay en este le quiero hacer una consulta de sobre la masa de dinero. Usted dijo 833.000 viviendas alrededor que se han construido. ¿Qué cantidad de dinero significa en este momento? Y eso ha significado aproximadamente, a razón de, digamos, a plata de hoy, del presupuesto de la subsecretaría son, el del año pasado, prorrogado este año, 4.600 millones. Son 4.600 millones por 7, digamos, ¿no? Serán unos 30.000 millones de pesos que hemos ejecutado el 99% y un poquito más todos los años, o sea que todo ese dinero se ha ejecutado en viviendas. Oski, a ver, ¿qué pensás de este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tratamiento mediático? ¿Cómo estás viendo la actitud de Eve, la actitud de la prensa, la actitud de la prensa respecto de Joclender? Mira, charlé bastante con algunos compañeros y a mí lo que primero me despierta, digamos, la mayor inquietud que se me presenta es ver cómo, digamos, este gobierno, desde que empezó, desde Néstor Kirchner, planteó una política de derechos humanos muy contundente, tan contundente que enamoró a toda una generación a militar, a nosotros, por lo menos a mí me hizo creer en un posible proyecto de país, un país concreto. Esta política creció, se fortaleció a través de madres, de abuelas. Creo yo que esta es una posibilidad que la oposición no se puede perder, digamos, para derrumbar todos esos sueños, ¿no es cierto? Sí, y para colar una frase terrible que está como operándose, que es el roban pero hacen. Es una frase no se puede espantosa, claro. Si me permitís, le estoy diciendo eso a ustedes, perdón. No, pero es una barbaridad como concepto. Estoy hablando del concepto que está circulando mediáticamente. No es una barbaridad. Claro, pero con todo este manejo se le pone la bacteria al que lee en el diario estas cosas, se lo inyecta con este tipo de pensamientos. Pero hay una cosa que los datos son contundentes, porque primero Néstor y ahora con Cristina, hemos realizado desde la Secretaría de Obras Públicas, ¿no?, que sería nuestro secretario José López, hemos iniciado 20.000 obras, de las cuales al día de hoy terminamos 15.000, quiere decir que tenemos 5.000 en ejecución. En todas, en el 100%, el mecanismo que aplicamos es el mismo mecanismo que se aplica en la relación que tenemos con las provincias, con los proyectos que nos han traído y los municipios con respecto a sueños compartidos. O sea, que no hemos inventado nada, ni en materia de control, ni en materia de lo que puede llegar a ser el mecanismo. El 100% tiene que ver con este procedimiento. Ahora, una duda que me queda. Digamos, si el mecanismo es así como ustedes lo describen, ¿de dónde podía rapiñar plata Joclender para... Digamos, evidentemente acá hay una denuncia, hay una investigación judicial y la misma Eve está diciendo, bueno, acá
Y yo tengo entendido, y un poco también lo dejó traslucir en el reportaje que vos le hiciste, que se va a presentar como querellante. O sea, no hace falta, digamos, que hagamos análisis fino. Me parece que acá... En el informe creo habla de cargas patronales. Que hablaba de cargas patronales. No, pero eso no. Yo creo que lo más importante de todo es que los damnificados fueron las madres de Plaza de Mayo. Yo creo que acá tenemos que separar lo emblemático que es para nuestra generación y para las generaciones que justamente hoy empiezan a trabajar políticamente, lo que es el símbolo de las madres. Esto es una cosa. Lo otro es la producción de trabajo que tenemos hoy en el Gobierno Nacional, justamente utilizando la obra pública, digamos, como motor de la economía a lo largo y lo ancho del país y como factor de inclusión social, porque esta es la novedad de Néstor. Néstor plantea que la obra pública, a quienes la estamos ejecutando, tiene que ser como factor de inclusión social, si no, no tiene sentido la obra pública. Y lo otro es Joclender, que no tiene nada que ver con esto, entonces no podemos tapar el sol con las manos. Yo creo que en este caso el monopolio lo que quiere, con este tipo de forma de manipular la información, es tapar el sol con las manos. Muy bien, vamos a ver otro informe, en este caso tiene que ver con la situación de la oposición. Ayer en el programa Dos Voces, que se emite por TN, estuvieron participando Elisa Carrió, Alfonsín y Duhalde, pero hablaron muy poco de las propuestas, hablaron básicamente del caso Joclender. Lo vemos. La OPO deshilachada. Las novedades de las colectoras de Mañeto. Los candidatos de las colectoras de Mañeto inundan la pantalla del canal de la mala onda. Reitera 678 que el caso Joclender debe investigarse hasta las últimas consecuencias. No obstante, se nos ocurre que los 3 candidatos de Mañeto deben tener otros temas para hablar. El 90% de A Dos Voces de ayer lo dedicaron a la embestida contra las madres y, por elevación, contra el gobierno. Elisa Carrió hablando del caso Joclender por una vía muy extraña que ayer recorrieron los candidatos más importantes que fueron al programa de TN o uno de los programas de TN. Ciertamente fueron usados, seguramente no se dieron cuenta, para, en vez de hablar de las propuestas que tienen para hacer, de aquellas cosas con las que pretenden cambiar el país, eso quedaba de lado, era tratado con una gran rapidez para poder centralizar todo desde el canal del señor Mañeto, además un presunto apropiador, un hombre que ha estafado a los jubilados, que se llevó todo por delante, hablando de dignidades ofendidas nada menos que, y en forma presunta por supuesto, por las madres de Plaza de Mayo. Resultaba patético ver cómo se dejaban llevar, cómo dejaban maniobrar a los conductores del programa para ellos terminar hablando de algo que va a ser una anécdota, desaprovechando ese tiempo para decir nosotros al país queremos cambiarlo de esta manera. Y noche presidenciales en A Dos Voces, Elisa Carrió, Adrián Pérez, la fórmula de la coalición cívica. ¿Qué opinión tiene todo este proceso de Joclender, Fundación de Madre de Plaza de Mayo? ¿Las madres de Plaza de Mayo se equivocaron con este tipo de emprendimientos? Digamos, el kirchnerismo se puso con la bandera de los derechos humanos por una cuestión de conveniencia y compró algunas organizaciones. Lo tratamos el programa pasado, que muchos no se animaban porque, bueno, estaban las madres, son un emblema de la lucha por los derechos humanos. ¿Hay un solo Joclender en el país o hay muchos? ¿Eve Bonafini fue estafada? O sea, ¿piensa que usted que esto sabía, que miró para otro lado? No. Resultaba patético ver cómo se dejaban llevar, cómo dejaban maniobrar a los conductores del programa, desaprovechando ese tiempo para decir nosotros al país queremos cambiarlo de esta manera. Ricardo Alfonsín, Javier González Fraga, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hay un solo Joclender en el país o hay muchos? La propia justicia está investigando, que es el tema de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, la situación de Joclender. ¿El gobierno tiene responsabilidad? ¿Usted piensa que el gobierno tiene una matriz corrupta, hay hechos aislados? ¿Usted piensa que hay, digamos, este caso de Joclender, hay muchos Joclender? ¿Está bien que, digamos, organizaciones defensoras de derechos humanos se hayan volcado a la actividad de la construcción, a este tipo de acciones de carácter social? Resultaba patético ver cómo se dejaban llevar, cómo dejaban maniobrar a los conductores del programa, desaprovechando ese tiempo para decir nosotros al país queremos cambiarlo de esta manera. Estamos con Eduardo Duhalde, de Unión Popular. Ha salido este escándalo de Joclender, ¿no? ¿Usted qué dice? Con eso el gobierno armó un esquema para manipular todo lo que pasaba
en la fundación se sabía hace 2 años. Nadie se animaba porque, bueno, eran las madres de Plaza de Mayo. Resultó en algún tramo, sobre todo algunas de las declaraciones, un tanto patético porque un entrevistado es manejable. Pero hay entrevistados que tienen que tener otro tipo de jerarquía porque en algún momento pueden llegar a conducir los destinos de una nación. En consecuencia no puede un conductor que está al servicio naturalmente haciendo su militancia, ahora que se habla tanto de esta palabra, llevarlos por donde él quería durante el transcurso de toda una nota. Como decíamos ayer, la promo fue errónea, ya que los vendía como candidatos por espacios diferentes y ocultaba que se trata de las colectoras de Mañeto. Esta noche en A Dos Voces, los candidatos a presidente. En vivo, Elisa Carrió, Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde. ¿Y la ley de medios? Habría que dejarla sin efecto. Habría que dejarla sin efecto. La ley de medios tal como está. ¿Qué te parece? Te agradezco. Mira, nosotros vamos a hacer todas las modificaciones que puedan afectar de manera negativa la libertad de prensa. Yo tengo fuertes esperanzas en el futuro. Ahora hay que animarse, porque si no esta gente se va a quedar con nuestra vida, con nuestra fortuna. Yo creo que hay que tener miedo a esto. La gente dice, bueno, pero la corrupción no la podemos cambiar. Mire que si no cambiamos esto, se apoderan de usted, de sus hijos, de su familia, de sus bienes. Se apoderan de usted, de sus hijos, de su familia, de sus bienes. Primero hay que ganarlo, en todo caso. Que van por más. Para esta noche reemplazaron a Duhalde por su candidato a vice, el fraudulento Das Neves. La explicación habrá que encontrarla en la floja performance que Eduardo evidenció anoche. Veamos cómo vuelve a intentar alinearse con Madres Línea Fundadora. Una señora que hace apología del terrorismo, de la ETA en España, de los narcoterroristas. Usted habla de Colombia, de Bonafini. Es decir, no es ejemplo que haya tenido una desgracia, que la línea fundadora de las madres han tenido una actitud muy coherente en estos años. Nadie se animaba porque, bueno, eran las madres de Plaza de Mayo. No, era Eve de Bonafini. La madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, tiene la misma conciencia de defender los derechos humanos que tenían antes. Opinión sobre Eve de Bonafini. La peor. Epa. La peor. ¿Por qué? Yo no tengo por qué mentirle a la gente, porque en realidad las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, mujeres ancianas, son muchas, ellas también, han tenido una actitud digna que se debe mantener. Hace unas semanas atrás tuvo una declaración similar y fue enviado a freír churros. Quiero decirles, compañeros, que llego aquí y me entero que vienen también de Buenos Aires la señora Bonafini a hablar de política. ¿Por qué viene a hablar de política? ¿Qué cree? ¿Qué cree ella? ¿Que es la madre de todos los muertos y desaparecidos? No es ningún modelo para la Argentina. Yo me quedo con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Duhalde no tiene autoridad alguna en el campo de los derechos humanos. Se trata de un reivindicador y propiciador público de la impunidad de la dictadura cívico-militar que ejecutó el terrorismo de Estado en nuestro país y cuyos delitos contra la humanidad están siendo juzgados en la actualidad por la justicia argentina. Por lo tanto, carece de todo valor moral y ético para formular cualquier tipo de opiniones que, de hecho, resultan perversas. Yo me quedo con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No tiene autoridad moral, ni ética, ni política para hablar de los organismos de derechos humanos y para hacer tomar lo nuestro como una bandera en su campaña. De ninguna manera. Ayer Bonelli, ante la picardía de Duhalde, nada dijo sobre el comunicado de Madres Línea Fundadora. ¿No parece su actitud la mejor definición de periodismo independiente? Bueno, muy bien. A ver, estimada compañera Sandra. Sí, bueno, yo creo que estamos, que es evidente, ¿no? Ya que estamos ante una de las, ante una campaña, ante una operación que tiene que ver con la campaña electoral, me parece que
esto sin, ya lo dijimos 80 veces, pero a medida que pasan los días y uno se va enterando de algunas de las cuestiones que van descubriendo a Jock Lender, y no cuesta demasiado la Ferrari, por ejemplo, uno lo ha visto la semana pasada, desmentírselo a Feynman el malo, y jactarse que le gustaba más el Porsche que la Ferrari, y hoy encontraron una Ferrari a nombre de la empresa. Quiero decir estas cosas y quiero, digamos, exteriorizar de alguna manera la indignación y la rabia que yo siento en particular contra este pibe, porque ha hecho un daño muy grande y porque vamos a tener que remarla. Vamos a tener que remarla, tenemos que ponernos las pilas y entender, especialmente los organismos de derechos humanos, que esto es un tiro por elevación para todos, contra todos, y que viene por los símbolos. Sí, pero me parece que se corta en un lugar. Yo no me la imagino a Eve Bonafini en una Ferrari. No la veo a Eve Bonafini con las madres de Plaza de Mayo en un crucero de 500 lucas. Realmente no me lo imagino. Entonces me parece que es de sentido común, que en algún punto por supuesto, el sentido común corta la operación de prensa que está armada. Parece fácil, ¿no? Lo que vos estás diciendo es una reflexión que debe hacerse mucha gente. Parece fácil desmentir algo que es fácil de desmentir. Pero creo que vos dijiste ayer, desmentir una mentira, valga la discordancia entre ambas cosas, es difícil, porque fíjate que todos terminamos diciendo que la justicia tome las medidas hasta las últimas consecuencias. Esta frase, que es un lugar común para los delincuentes y para los honestos, porque cuando a uno lo acusan, no puede salir a decir soy inocente, y soy inocente, tenés que la justicia te tiene que decir eso. Y los culpables muchas veces hacen eso también, como la justicia tarda en este procedimiento. Entonces crea esa zona. Yo me quedé reflexionando en algo que a lo mejor ustedes me ayudan, que a lo mejor sirve para cambiar un poco siempre dentro de este tema. En la antigüedad, en la mitología, están los casos de matricidio, del tipo que tanto en la antigua Grecia, que creo que fue Orestes que mató a la madre, o en la antigua Roma, donde Nerón hace matar a su madre. Eso se llama matricidio. Jock Lender, con el que está indignada con mucha razón Sandra y todos, supongo, cada uno en su medida, Jock Lender mató a su madre, también a su padre, en el primer crimen que cometió. Jock Lender cumple la pena, la cárcel. ¿Qué decimos generalmente de las cárceles? Que las cárceles son, en vez de hacer recuperar al individuo, terminan deshaciéndolo moralmente, espiritualmente, ¿no es cierto? Decimos que las cárceles no sirven para la recuperación. Eso es el lugar común. Sin embargo, pareció un hecho cierto que el gran recuperado, fíjense, el gran recuperado, que en la cárcel pone una universidad, que logra recibirse con 2 títulos universitarios, que es capaz de ir a las madres de Plaza de Mayo y ayudar a la construcción, era el recuperado, era el ejemplo de recuperación. Y este aquí, que el destino que marcó su infancia, su pubertad, matando a la madre, termina en otro destino, matando a su segunda madre espiritualmente. Sí. Me faltaba una línea a mí. Por favor. Porque lo quería vincular este tema con otra cosa que tiene que ver con el último informe, y es la oposición. Y tomando lo que decía Bontempo, o Fatala, no me acuerdo, sobre que la obra pública está siendo, el concepto que está teniendo el gobierno de la obra pública tiene que ver con el concepto de la inclusión social. Escuché a Alfonsín en un discurso decir que ha llegado basta de despilfarro, llegó la hora de la austeridad. Creo que habría que empezar a vincular, ¿no?, la palabra austeridad con qué está queriendo decir y a qué le quiere poner fin, o a qué le pondría fin en un presunto gobierno. A ver, la austeridad, hablando de estos temas, es ajuste. Por supuesto. O sea, a eso iba. Este tipo de cosas. No le pongamos otra. Yo creo que es concreto. Yo creo que lo que están viendo es que esta producción que hemos tenido en materia, digamos, de obra pública a lo largo y el ancho del país ha llevado no solamente, digamos, un beneficio a las poblaciones con las cuales llegamos con agua, con cloaca, con escuelas, con hospitales. Bueno, más de 1.100 escuelas. Hoy debemos estar en más de 1.150 escuelas y un programa de más de 200 jardines a lo largo y el ancho del país. Hospitales. Bueno, todo lo que tiene que ver con rutas. Cuando Néstor agarra el país con 1.000 kilómetros de autovía. Hoy tenemos 2.000 kilómetros de autovía y tenemos 1.000 kilómetros que se están construyendo. Entonces, creo que cuando la oposición habla de esto, lo que está planteando es, y bueno, la no aprobación del presupuesto tiene que ver con esto. Porque si hay algo que justamente tiene el presupuesto desde el punto de vista flexible, es la obra pública. Ahora, históricamente el liberalismo tomó 2 elementos
para el ajuste. El salario de los trabajadores, que también incluye a los jubilados, y la obra pública. ¿Por qué? Porque justamente son el factor de desarrollo cuando lo pone en marcha. A ver, Barra, ¿cómo lo ves? Bueno, hoy estoy bastante agobiado, primero porque un poco estuve monitoreando bastante Radio Mitre y es realmente agobiante, ¿no? Arrancan a las 6 de la mañana con Nelson Castro y no paran, porque quiero ver cómo hacen periodismo los periodistas independientes. Porque como yo no hago periodismo independiente, quiero ver cómo, a ver si algún día llego a hacer eso. Es insalubre, ¿verdad? Y realmente lo ponen el tema en una picadora y uno piensa, siguen todos, termina con el pobrecito Caride, que con mucho ánimo termina a las 9 de la noche y están todo el día. Yo escuché un tramo del programa de Tenenbaum que aparecieron los humoristas, se hicieron la canción sobre Joclender, de cómo se robaba todo y qué sé yo, y con las madres, y después aparece un falso Joclender del humorista también que contaba cómo robaba, y después el falso Joclender le da con la nata verdadero, que sigue hablando de Joclender y siguen hablando de Joclender. Y esto lo junto con esto que vos decís. Hoy hubo una nota que tendríamos que mostrarla de José Luis Romero, ¿es el hijo del historiador? ¿O es José Luis? Sí. Que es fatal porque el tipo habla de un Estado corruptor, pero ¿cómo corrompe el Estado? Con dinero, con obra pública. O sea, un Estado que pone en funciones un país con obras y con infraestructura, o sea, que pone guita, lo que hace es corromperlo al país. Con lo cual, creo que estamos hablando sobre lo mismo, pero me parece la idea esta de que un Estado fuerte es por sí mismo un Estado corrupto es lo que los tipos están armando ahora. Por eso no paran en Joclender y no quieren de ninguna manera parar en Joclender, sino que Joclender, la madre es Cristina Kirchner. Y es lo mismo y no hay manera de que no hagan esa línea, que es la línea que necesitan. Y si lo que corrompe es la obra pública, Macri es la solución entonces. Claro, bueno. Es el gobierno más honesto de la historia. Quería agregar una cosita porque lo que hace esta oposición es singularizar la cuestión como si el caso de la ONG de Madres de Plaza de Mayo fuera el único caso. Y nosotros venimos trabajando con más de 70 ONG desde el 2003 a la fecha y grupos de ONG que venían trabajando antes con otros gobiernos, incluso en el gobierno que estuvo provisoriamente Dualde como presidente. Y hay una fundación que es Cáritas, que se dedica también a hacer viviendas. Y ha hecho casi tantas viviendas como la Fundación Madre de Plaza de Mayo. La Fundación de la Iglesia Católica. Claro. Tiene 3.700 viviendas entre construidas y en ejecución. Y es emblemático. Y también está Sedacá, que es una organización del culto judío que también se dedica a hacer viviendas. Y está Madre Tierra, que se dedica a hacer viviendas y mejoramientos. Que en el 2001 se dedicaban a mantener los comedores para los chicos, que conseguían ropa para los que no tenían, y que cuando se cualificó esto, siguieron ayudando a la gente con otras necesidades, ya no necesitaban darle de comer, y entonces esta gente necesitaba mejorar su casa, tener su vivienda, y se dedicaron a esto. Y esto es lo que hace a la inclusión social y a la generación de ciudadanía, que todas estas organizaciones, como la Madre de Plaza de Mayo, han dedicado todo su tiempo y su esfuerzo. Ahora estaba pensando en lo que planteabas vos, Barra. Podría ser de otra manera. En el fondo, lo que uno piensa es que este tipo de cobertura sobre un hecho penoso, lamentable y corrupto como el que estamos viendo de Joclender, podría ser de otra manera la cobertura. Lo curioso es que nos acostumbramos a que no. O sea, yo estoy entendiendo como obvia en este momento en la postura del diario Clarín o del diario Nación o de mucha oposición alrededor del tema Joclender. Y eso es lo que a mí me sorprende y en algún sentido yo creo que también genera como cierta incomodidad en la Argentina que queremos, ¿no? O sea, si esta Argentina que queremos conlleva también este tipo de debates miserables, en algún sentido llevados a ese lugar tan miserables, realmente es difícil y es costoso, ¿no? Es difícil, no sé si es difícil. En gráfica no se nota, cuando uno escucha las voces en la radio transmiten mucho y realmente los tipos tienen un goce, un disfrute con esto, un regodeo y lo vuelven a tomar el tema y hacen chistes, están muy contentos, son muy perversos. A partir de lo que decís vos, Lucho, perdóname, a partir de lo que decís vos, Lucho, yo tengo la sensación que esto
va más allá de las madres, digo. Van en cualquier lugar donde encuentren una grieta, van a ir con todo lo que tienen, porque si vos querés romper una cadena, intentás siempre por el eslabón que está más flojo. Entonces, cualquier cosa que ocurra de acá a las elecciones va a ser tratado y nos van a bombardear de información al respecto y me parece que hay que estar preparados. A ver, Oski. No, digo que además estamos acostumbrados también como sociedad a entendernos a nosotros mismos como corruptos, a entendernos a nuestros propios políticos como mediocres, como no funcionales a lo que el pueblo necesita, como ladrones. Entonces, en cuanto pueden abrir esa grieta de nuevo y que dejemos de creer en la posibilidad de otro tipo de país, de otro tipo de construcción de país, la van a aprovechar, es cierto esto. Y lo que creo que igualmente lo que tenemos que hacer es reforzar esa idea, reforzarla con todo. Yo soy testigo, tuve a través del Teatro Nacional Cervantes, con la obra El Bululú, recorrí gran parte del país y a cada lugar donde iba la gente estaba contenta por las obras que se hacían, por lo mejor que estaban, como el gobierno, el Estado se ocupaba de la gente, de generar infraestructura para generar más trabajo. Eso yo soy testigo, o sea, yo fui, hablé, charlé, estuve ahí y lo pude ver. Entonces me parece que más que lamentarme de todo lo que hacen, yo diría, yo siempre estoy reforzando la idea de un nuevo proyecto y me parece que eso es lo más importante. Seguimos acá entonces, reforzando. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Tu mirada, la llevo encima, la llevo atada a mi corazón y para siempre.